Gracias por estar aquí, alma romántica. Bienvenida a Susurros de Corazón, donde cada historia es un suspiro, y cada suspiro, una confesión. Te invito a quedarte, a cerrar los ojos y dejar que las palabras te lleven. Activa la campanita, suscríbete y déjate enamorar con cada historia que nace desde lo más profundo del alma. Hoy comenzamos un nuevo viaje. Obligada a viajar con mi jefe, y lo que ocurrió en ese banquete cambió todo. Necesito que vengas conmigo. Así, sin preámbulos. Así era Fernando Santillana. El tipo de hombre que no pedía, ordenaba. Me quedé de pie en la puerta de su oficina, aún con la tablet en la mano, la agenda abierta en la pantalla y la voz a medio camino entre la sorpresa y la obediencia. ¿A dónde? Él alzó la mirada desde su escritorio de mármol oscuro. Esos ojos. Fríos. Inalterables. Como si nada, ni nadie, pudiera tocarlos. Cancún. Convención de Telecomunicaciones. 3 días. Y necesito que estés. Fernando no era solo mi jefe. Era el dueño de la empresa, de medio edificio corporativo y, según Forbes, de una de las fortunas más sólidas del país. Pero yo no estaba en su radar como mujer. Al menos, no hasta ese momento. Pero nunca me ha llevado a este tipo de eventos, dije, tanteando el terreno, con la voz suave, educada. Como se espera de una asistente bien entrenada. Él entrecerró los ojos. Esta vez es distinto. Necesito a alguien que no hable más de la cuenta. Que observe. Que entienda señales sin que se las expliquen. ¿Puedes hacerlo? Mi corazón latía más fuerte de lo que debía. Y no era por la oferta. Era por él. Porque cada vez que pronunciaba mi nombre, bajo, como un roce de terciopelo, algo en mí se estremecía. Claro, señor Santillana, respondí. Estaré lista. 2 días después, el avión privado despegó desde el hangar privado del Aeropuerto Internacional de Toluca. El lujo no me sorprendía. Ya lo había visto todo desde los pasillos de la oficina. Pero estar allí, tan cerca de él, sin el respaldo de un escritorio de por medio, era otra cosa. Durante el vuelo, Fernando no hablaba de negocios. Leía. Observaba. De vez en cuando me miraba de reojo, como si estuviera midiendo algo que no comprendía del todo. Como si, por primera vez, yo no fuera solo la mujer que le traía el café justo como le gustaba, sin azúcar, con 2 hielos. Cuando aterrizamos, la humedad del Caribe nos abrazó como una promesa. Todo en ese ambiente olía a riesgo, a nuevas reglas. Y entonces, en la limusina rumbo al hotel, él rompió el silencio. Eres distinta cuando no estás en la oficina. Lo miré, confundida. ¿Distinta cómo? Menos contenida. Como si respiraras de verdad. No supe qué decir. Pero ese comentario, tan simple, tan inesperado, fue como si algo invisible comenzara a ceder dentro de mí. Y fue ahí, justo ahí, cuando lo supe, ese viaje no era solo de negocios. Era el principio de algo que me cambiaría para siempre. El hotel era más que lujoso. Era excesivo. Un palacio escondido entre palmeras y mármol, donde los silencios hablaban más fuerte que las palabras. Tu habitación está justo al lado de la mía, dijo Fernando mientras me entregaba una tarjeta magnética con su sello de seguridad. Por si necesito algo urgente. Asentí sin mirar sus ojos. Porque si lo hacía, podía caer. Entré en mi suite. Todo estaba perfectamente dispuesto, flores blancas, un vestidor lleno de opciones elegantes y un perfume delicado en el aire que parecía reconocerme. Lo habían planeado todo. Caminé hacia el balcón. El mar era un espejo oscuro. Las olas llegaban hasta la orilla como secretos no dichos. Y entonces, golpearon la puerta. Era él. Fernando. Sin saco, con la camisa desabrochada en el cuello, las mangas remangadas. Parecía más hombre que jefe. Más real. Más peligroso. Necesito que mañana estés impecable. Desayuno con inversionistas a las 9, cóctel a las 5 y el banquete de gala a las 8. Lo tengo anotado, dije, suave, pero firme. Él no se movió. Solo me miró, como si no supiera si entrar o huir. Como si estuviera midiendo algo que no podía controlar. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué lo estaría? Él sonrió, casi con burla. Porque tú y yo solos, en este lugar, sin las paredes de la oficina, es un campo minado.
Yo no cruzo líneas, repliqué. Nunca. No aún. Y lo dijo tan cerca, que sentí su respiración tocarme la piel. Fue entonces que ocurrió. Un roce. Apenas sus dedos sobre mi muñeca. Como si necesitara comprobar que yo era real. Como si quisiera saber si también temblaba por dentro. Nos miramos. Ni una palabra más. Solo el eco del deseo, oculto bajo el peso de lo que no debía ser. Buenas noches, Renata, murmuró. Y se fue, dejándome de pie en mi habitación, con la piel ardiendo y el alma desordenada. La noche había caído sobre Cancún como una caricia lenta. El mar rugía a lo lejos, pero en la terraza privada del hotel, lo único que podía escuchar era su voz. Y el temblor que dejó su revelación. Hay algo más por lo que estás aquí, Renata. Mi nombre en su boca, suave, peligroso. ¿Algo más? Repetí, sintiendo como el mundo se detenía a mi alrededor. Fernando se giró, apoyando los codos en la barandilla. No solo necesitaba a mi asistente. Necesitaba a mi prometida. Lo miré. No pude evitar reír, aunque no había humor en mis labios. ¿Prometida? ¿Está bromeando? No lo haría, aunque quisiera. Uno de los inversionistas es muy conservador. Cree que un hombre soltero no es confiable para ciertos acuerdos. ¿Y decidió usarme? No. Elegí confiar en ti. En tu discreción, en tu inteligencia y en algo más que no termino de entender. ¿Y desde cuándo se me notifica que estoy comprometida con mi jefe? Él se acercó. A centímetros. Su aliento cálido. Su mirada fija. Desde ahora. ¿Y si no quiero? Entonces me quedaré sin trato, y, posiblemente, sin ti. Lo miré. Y supe que estaba cayendo. Porque en sus ojos ya no había solo control. Había deseo. Había lucha. Y una tormenta que me quería solo a mí. Esa noche, me vi frente al espejo, vistiéndome como nunca antes. Un vestido de seda perla, escote discreto, espalda abierta. Mi cabello recogido. Mis labios, suaves como promesa. Bajé al lobby. Él me esperaba. Y al verme, no dijo nada. Solo me ofreció su brazo, y murmuró. Te ves como una mujer que podría arruinarme la vida. Entonces, vamos a fingir que ya lo hice. Y al entrar al banquete, tomada de su brazo, supe que ya no había marcha atrás. Yo era su prometida. Aunque solo fuera una mentira. Una mentira que comenzaba a sentirse demasiado real. Las luces del salón flotaban sobre nosotros como constelaciones artificiales. Todo brillaba, las copas, los trajes de gala, las sonrisas ensayadas. Pero lo que más ardía, era su mirada. Recuerda lo que ensayamos, susurró Fernando en mi oído mientras me tomaba de la cintura, con una mano firme, como si mi cuerpo ya le perteneciera. Tú y yo estamos enamorados. Comprometidos. Convencidos de que somos uno para el otro. ¿Y qué parte de eso se supone que debo fingir? Él me miró de costado. Apenas una media sonrisa se dibujó en su rostro. Esa es tu decisión, Renata. Pero te advierto, si finges demasiado bien, no voy a saber cuándo dejar de creerte. Caminamos entre los asistentes como una pareja que lo tiene todo. Su mano en mi espalda baja era una amenaza y una caricia. Cada vez que se acercaban los inversionistas, él me presentaba con una ternura que jamás le había visto. Ella es Renata, mi prometida. La mujer que puso mi mundo de cabeza, decía, y los demás reían, sin sospechar que cada palabra era una mentira vestida de seducción. Pero yo sí lo sentía. Porque aunque mi corazón sabía que esto era parte del trato, mi cuerpo reaccionaba como si no hubiese trato alguno. Cada roce. Cada susurro. Cada mirada que él me lanzaba cuando los otros no veían. Entonces llegó el momento. Uno de los socios se nos acercó con una sonrisa inquisitiva. Ustedes se ven intensos. Se nota que hay fuego ahí. Fernando rió, pero su mano me apretó un poco más. Siempre. Con ella, no hay tregua. Y luego, con esa seguridad que lo hacía invencible, giró mi rostro hacia él. Y me besó. No fue un beso breve. Fue un beso lento, sostenido. Un beso de película, de esos que rompen guiones y silencios. Y aunque mi mente me gritaba que era parte del teatro,
mis labios no respondieron al guión. Respondieron al deseo. Cuando nos separamos, había un silencio expectante alrededor. Y Fernando, sin dejar de mirarme, dijo: ¿Ves? Hasta fingiendo, me haces olvidar que esto no es real. Pero para mí, ya no lo era. Porque esa noche, su mentira me supo a verdad. Y su mirada, me dolió como una promesa que no se atreve a cumplirse. El beso aún ardía en mis labios cuando nos separamos del círculo de socios. Pero lo que más quemaba no era su boca, sino su mirada. La forma en que me observaba, como si no me reconociera. Como si hubiera tocado algo que no tenía derecho a desear y ya no supiera cómo soltarlo. ¿Estás bien?, me preguntó, mientras nos dirigíamos hacia la barra. Debería preguntarte lo mismo, le respondí, sintiendo el pulso aún acelerado. Él no dijo nada. Solo pidió 2 copas de vino. Y cuando me las ofreció, sus dedos rozaron los míos. Otra vez. Otro pequeño incendio. Y entonces apareció él. Un empresario joven, sonriente, de traje impecable y modales encantadores. Renata, ¿verdad? Me la pasé buscándote toda la noche, dijo con voz envolvente. Yo sonreí, por cortesía. Sí, soy yo. Soy Iker. Trabajo con la empresa española de telecomunicaciones. Vi tu nombre en la lista. Y ahora entiendo por qué todos hablaban de la prometida de Santillana. Fernando no dijo nada. Pero su mandíbula se tensó. Su mano, aún en mi cintura, se volvió posesiva. ¿Te molesta si la invito a bailar?, preguntó Iker, mirándolo con una falsa inocencia. Antes de que yo pudiera responder, Fernando se adelantó. Sí. Me molesta. El tono fue bajo, firme. El tipo de voz que no admite réplicas. Pero Iker sonrió. ¿Es porque están comprometidos, o porque no soportas verla con otro hombre? Y ahí, algo se rompió. Fernando me tomó de la mano. Vamos. Me llevó fuera del salón. En silencio. Con pasos rápidos. Hasta una terraza vacía, iluminada apenas por faroles dorados y la luna que nos miraba, cómplice. ¿Qué fue eso? Le solté al fin, soltándome de su agarre. Eso fue celos, Renata. Lo dijo. Sin rodeos. Sin máscaras. ¿Y por qué? ¿No se supone que esto es una farsa? ¿Un juego para cerrar un trato? Al principio lo era. Su voz bajó. Más rota. Pero ahora, ya no lo sé. Me quedé muda. Fernando se acercó. Más que nunca. Y con una copa aún en la mano, susurró. Desde que llegamos, no puedo dejar de mirarte. De pensarte. Me estás rompiendo la estructura. Me estás cambiando las reglas. Y cuando me rozó la mejilla con los nudillos, como si pidiera permiso para ir más allá, supe que él también estaba cayendo. Ese no era mi jefe. Era un hombre en guerra con su deseo. Y yo, la única que podía hacerlo perder. El silencio entre nosotros era espeso. Cargado. Punzante. Después de su confesión en la terraza, regresamos al hotel sin decir palabra. Ni falta hacía. Subimos en el ascensor solos. Yo sentía su respiración detrás de mí, como una corriente que me atravesaba el vestido. Y cuando la puerta se abrió en nuestro piso, no me llevó a mi habitación. Me llevó a la suya. Abrió la puerta. Entró primero. Se quitó la chaqueta y la dejó caer sin cuidado sobre el sillón. Después, se giró hacia mí, y me miró como si acabara de decidir que no pensaba mentirse una vez más. Podrías irte ahora, si quieres. Nadie te lo impediría. ¿Y si no quiero irme? Sus ojos, oscuros, se clavaron en los míos. Entonces no voy a dejar que te detengas. Avancé. No porque él me lo pidiera, sino porque el deseo me empujaba. Porque la imagen de su beso, de sus celos, de su voz susurrando me estás cambiando me había quemado todo el día. Me quité los tacones. Di un paso más. Y cuando estuve frente a él, no dijo nada. Solo me tomó de la nuca, con una dulzura que nunca le había visto, y me besó. No como antes. No como un acto frente a los socios. Ese beso era de él. Solo de él. Sus labios sabían a vino y rabia contenida. Sus manos, firmes en mi cintura,
Fueron bajando como quien explora una tierra prometida. Y yo me rendí. Me rendí al roce de su piel, al calor de su boca, al peso de su cuerpo cuando me alzó y me llevó hasta la cama sin dejar de besarme. Dime que te detenga, susurró, con la voz rasgada, el corazón latiéndole en los ojos. No me detengas, fue lo único que pude decir, con el alma desnuda. Y entonces, esa noche, supe lo que era perderse. En sus brazos. En su piel. En un hombre que decía no amar. Pero me hacía el amor como si mi cuerpo fuera el lugar donde siempre quiso quedarse. Nos amamos sin pudor, sin permiso, sin pausa. Como dos que sabían que, después de esa noche, el mundo ya no volvería a ser igual. Y cuando el amanecer se filtró por la cortina. Ya no éramos jefe y asistente. Éramos una historia que acababa de nacer entre mentiras. Y un deseo que ya no podía negarse. Desperté envuelta en un cuerpo que no era mío, pero que ya sentía como parte de mí. Fernando dormía aún, con el rostro en calma. Y yo, pegada a su pecho desnudo, no sabía si huir o quedarme allí para siempre. Pero la realidad no tarda en tocar la puerta. Literalmente. Unos golpes impacientes interrumpieron el silencio de esa mañana tibia. Fernando se incorporó con gesto tenso. Vístete, dijo con voz grave. No abras. No digas nada. Me levanté de la cama como quien pisa tierra desconocida. Me puse el vestido de la noche anterior, recogí mi cabello y me escondí tras la puerta del baño. Desde allí, escuché. Señor Altamirano, dijo una voz masculina. Lo buscan en la recepción. El señor Méndez insiste. Dile que en 10 minutos bajo, respondió Fernando, con ese tono seco de órdenes que ya conocía tan bien. El mensajero se fue. Yo salí. Y él me miró como si, de pronto, todo lo vivido unas horas antes fuera parte de un sueño demasiado real. Tienes que irte a tu habitación antes de que nos vean, murmuró. ¿Y qué somos ahora? Pregunté, sin rodeos. Fernando dudó. Cosa extraña en él. No lo sé. Solo sé que no quiero que esto acabe aquí. Asentí. Pero lo que no sabíamos era que ya nos habían visto. Esa misma tarde, en el cóctel de negocios con los socios de la firma tecnológica, todo fue distinto. Una mujer me observaba desde la otra esquina del salón. Claudia Méndez. La hija del inversionista principal. Tenía los labios apretados, la mirada afilada y una copa de champaña intacta en las manos. Era hermosa. Elegante. Y peligrosa. Cuando se acercó, lo hizo como quien arrastra un secreto. Renata, ¿cierto? Dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué rápido has escalado en la empresa. No cualquiera consigue estar en la habitación del jefe antes del desayuno. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Disculpa, no entiendo a qué te refieres, respondí, firme, aunque por dentro me temblaba todo. Tranquila, no voy a decir nada. Por ahora, susurró, y se alejó con el mismo sigilo con el que había llegado. Cuando Fernando me encontró minutos después, mi rostro lo decía todo. Nos vieron, dije. Y entonces supe que no solo habíamos cruzado una línea. Ahora estábamos en el centro de un campo minado. Y cada paso podría costarnos más que un escándalo. Podría costarnos el futuro. El sol de la Riviera Maya se filtraba con fuerza por los ventanales del hotel, pero dentro de la sala de juntas, el aire estaba enrarecido, cargado de tensión. Fernando hablaba con firmeza frente al comité de inversionistas, defendiendo con argumentos sólidos una propuesta millonaria que estaba a punto de cerrar. Yo tomaba notas, con la cabeza gacha y el corazón galopando. Claudia Méndez no dejaba de mirarme. Al final de la reunión, mientras todos aplaudían el acuerdo, ella se acercó como quien baila con un cuchillo escondido bajo el vestido. Fernando, ¿puedo hablar contigo, en privado? Él asintió. Pero antes de que se alejaran, me miró. No hizo falta que dijera nada. Yo ya sabía, ella tenía el control. Una hora después, Fernando regresó. Y lo hizo con el rostro de un hombre que acababa de recibir una sentencia. Me pidió que subiera a su suite. Allí, con la vista del mar extendiéndose más allá del ventanal, me lo confesó. Claudia lo sabe todo, y no solo eso. Dijo que si no rompo el trato con la empresa en México, le dirá a su padre que estoy teniendo una relación con mi asistente.
que lo usará para desacreditarme como director general y vetarme del acuerdo. ¿Y qué le respondiste? Susurré, temiendo la respuesta. Fernando apretó los puños. Le dije que se fuera al infierno. Me estremecí. Pero me dio una segunda opción, agregó, con voz más baja. Quiere que finjamos que tú y yo no tenemos nada, y que durante esta semana, me comprometa con ella, frente a su padre. Lo miré sin comprender. ¿Quieres decir, que te hagas pasar por su prometido? Fernando asintió, derrotado. Dice que eso aseguraría el negocio. Que si el rumor del banquete se tapa con una relación seria con ella, todo será perdonado. ¿Y tú, aceptaste? Su silencio fue más claro que cualquier palabra. Me alejé de él, sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Entonces esto fue solo un juego, ¿verdad? Renata, no lo digas. No es así. Solo estoy comprando tiempo. ¿Tiempo para qué, Fernando? ¿Para destruirme de forma más lenta? Me dirigí a la puerta, pero su voz me detuvo. Renata, hay algo que no sabes. Yo nunca debí enamorarme de ti, pero lo hice. Giré apenas el rostro. Entonces no me obligues a mirar cómo le pides matrimonio a otra, mientras yo sigo siendo solo tu asistente. Y me fui, tragándome las lágrimas, y todo el amor que él no se atrevía a defender. No sé en qué momento me convertí en ese tipo de hombre. El que carga un anillo de compromiso en el bolsillo, mientras desea los labios de otra. Pero aquí estoy. En un salón de lujo, con música de cuerdas de fondo, y la mirada de Claudia sobre mí, como un anzuelo que no elegí morder, pero mordí. Su mano se aferra a la mía. Sus uñas perfectas, su sonrisa de gala. Y el murmullo de los invitados, testigos de una farsa que me consume. Sonríe, amor, me susurra Claudia. Tu padre ya nos mira. Y mi anillo aún no brilla en mi dedo. Levanto la copa y simulo felicidad. Pero mi mirada, inevitable, busca otra silueta. La única que no debería estar aquí, pero vino. Renata. Con ese vestido azul medianoche que no deja aliento. Con los ojos apagados, fingiendo que no le importa. Y la boca apretada, como quien está a punto de romperse, pero no se da permiso. El discurso comienza. Los flashes, los brindis. Y entonces lo hago. Me arrodillo. Porque el papel exige teatro, y el guión fue escrito sin consultarme. Claudia Méndez, ¿quieres casarte conmigo? Ella suelta la risa perfecta. Dice que sí. Y todos aplauden. Pero yo solo escucho un grito mudo, el que no sale de la garganta de Renata. Horas después, ya de madrugada, vuelvo a mi habitación. Tiro el saco, el anillo, el alma. Y no puedo más. Tomo el ascensor. Bajo al nivel donde ella se hospeda. Golpeo su puerta 1, 2, 3 veces. Hasta que abre. Hasta que la veo. Hasta que quiero pedirle perdón, con la boca, con los brazos, con la piel. Pero ella me detiene. No digas nada, Fernando. Ya dijiste suficiente esta noche. Con tu rodilla en el suelo y tu lealtad en el bolsillo de Claudia. Renata, no lo entiendes. Esto es por el negocio, por el contrato, por... ¿Y yo qué soy? ¿Un daño colateral? Silencio. Ella asiente, dolida. Está bien. Si mañana vas a seguir fingiendo, al menos no lo hagas delante de mí. Y cierra la puerta. Y con ella, se cierra mi única salida a algo real. Me quedo ahí, en el pasillo, sabiendo que he perdido la única verdad que valía la pena arriesgarlo todo. Pensé que lo había superado. Pensé que podía mirar su rostro y no sentir cómo se me partía el alma en dos. Pero verlo arrodillado, pidiéndole matrimonio a otra, cuando hacía apenas unas noches su voz me decía no quiero perderte, fue un golpe seco. Final. No lloré allí. No podía. Me tragué la vergüenza, el temblor, la rabia. Pero ahora, mientras las luces del hotel duermen y la ciudad murmura a lo lejos, me permito llorar. Y con cada lágrima, se va cayendo el espejismo de que lo nuestro pudo haber sido real. Empaco en silencio. La ropa, las promesas rotas, las palabras que jamás debí creer. Mañana tomaré el primer vuelo de regreso. Renunciaré. Desapareceré. Porque quedarme sería quedarme vacía. Y yo me debo amor. Aunque él no supo dármelo. Un golpe en la puerta.
Firme. Urgente. Renata, abre. Por favor. No. No otra vez. No con esa voz quebrada que sé que solo usa conmigo. Pero abro. Y lo veo. Fernando, despeinado, desarmado. Sin saco, sin máscara. Solo él. No me dejes. No digas eso ahora, cuando todo ya está roto. No está roto si tú no te vas. ¿Y Claudia? No hay boda. Lo miro, sin entender. ¿Cómo que no? Cancelé todo. Rompí el acuerdo. Le dije a mi padre que no puedo construir un imperio a costa de mi felicidad. Y mi felicidad eres tú. Mi corazón, traicionero, quiere creerle. Pero mi razón aún sangra. ¿Y cómo sé que esta vez no vas a elegir el poder, la fachada, la conveniencia? Él se acerca. Despacio. Como quien sabe que pisa sobre cristales. Porque esta vez elijo el amor, Renata. Aunque me cueste el apellido, el respeto de mi padre, el mundo entero. Elijo tu voz por las mañanas. Tu mirada cuando crees que no te observo. Tu forma de retarme y al mismo tiempo sostenerme. Una lágrima resbala por mi mejilla. Tú cambiaste mi vida, sin pedir nada a cambio. Yo solo quiero que me dejes intentar cambiar la tuya, si todavía hay tiempo. No respondo con palabras. Solo lo abrazo. Lo abrazo como quien vuelve a casa. Y en ese instante, lo supe. Mi jefe, el hombre que creía inalcanzable, había dejado de esconderse. Y por primera vez, nos pertenecimos de verdad. 2 años después. Ciudad de México. El sonido de la cafetera burbujeando, el aroma a pan recién horneado, y su risa, esa risa que se ha convertido en la banda sonora de mis mañanas. ¿No vas a llegar tarde, jefe? Bromeo, mientras le acomodo el cuello de la camisa. Fernando sonríe como si cada día a mi lado aún fuera un milagro que no se atreve a cuestionar. Mi única cita importante eres tú, y ese terremoto de 2 años que gatea por toda la sala. Nuestra hija, Emilia, tiene sus ojos. Y cuando me mira con esa intensidad, sé que el amor que nació entre silencios de oficina y vuelos inesperados, germinó donde menos lo imaginamos. Después de aquel viaje, dejamos de escondernos. Él renunció a todo lo que lo mantenía atado a un apellido sin alma. Yo acepté que el amor verdadero no siempre llega de la manera correcta, pero sí en el momento justo. Creamos nuestra empresa juntos. Una consultora pequeña, ética y libre. Él dejó de ser mi jefe. Y pasó a ser mi compañero. Mi aliado. El padre de mi hija. A veces me despierto en mitad de la noche y lo observo dormir. Y pienso, qué suerte tuve de enamorarme del hombre detrás del traje, no del que el mundo aplaudía. Porque fue en aquel banquete, cuando su mirada me desnudó el alma, que comprendí que el amor no siempre pide permiso. A veces, entra como un huracán. Y si tienes el valor de quedarte, te lo transforma todo. Gracias por haber recorrido cada página de esta historia junto a nosotros en Susurros de Corazón. Si este relato tocó tu alma, te invito a dejar tu like, compartirlo y seguir el canal para que más corazones puedan vibrar con estas historias.